Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a este público hermoso, radio escucha, youtubers que están con nosotros desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos una vez más a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde exaltamos al Señor por medio de su palabra y todos estos temas siempre tratando de que estén apegados lo más posible a lo que es la palabra de Dios y sobre todo moverlos a ustedes mujeres de Dios y mujeres que nos están sintonizando, a que se motiven a buscar más de lo que son estos temas que nosotras traemos para la gloria y la honra de nuestro amado Hijo Jesucristo. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez Peguero, aquí estoy solita hoy. Pero mis amadas compañeras están ahí del otro lado. Usted que está en sintonía con nosotras, conmigo en este caso, le pedimos que siempre les den una notificación, que usted comparta, que se suscriba a lo que son estos programas. Estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede encontrar cada una de las secciones y nosotras con mucho gusto también, si tiene alguna inquietud, le contestamos. Pero también estamos transmitiendo por Isma Visión y por Radio Ven, Radio Emisora. Estamos en todo lo que son las redes sociales y tratando de que usted esta información, lo que está, la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes. La Iglesia de Dios de la Profecía Central en la Romana, República Dominicana, es el órgano que nos auspicia con nuestro pastor Alvin Carrasco. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema de lo que es sufriendo con propósito en defensa de nuestra fe. Me encanta de verdad este tema porque estoy viendo la vida de Pedro de una manera tan diferente a como la conocía y por eso es que me siento muy bien porque no solamente son temas que nos confrontan a nosotras, sino también que nos ayudan a crecer más y más en lo que es su palabra. Me movió también a buscar un poquito sobre la historia de Pedro y ver un poquito de lo que es el trasfondo histórico de él y poder ver la forma en que Dios va transformando esa vida y entendiendo que asimismo nosotras hemos sido transformadas y usted que también tiene el sentir, el mover, la inquietud de saber de lo que estamos hablando también pueda ser transformada. Antes de, quiero recordarles las informaciones en nuestra iglesia local, recordándoles que nosotras estamos lo que es impartiendo estos temas a partir de ahora, del mes de febrero, pero no solamente somos nosotras, sino que son todo el staff de Mundo Cristiano. Como siempre decimos, usted puede sentirse libre de sintonizarnos y darle seguimiento a estos temas con relación a lo que es defendiendo la fe, como lo hizo Jesús realmente, no como nosotros lo haríamos. Pero eso lo vamos a hablar en un ratito. La Iglesia de Dios de la Profecía tiene actividades eclesiásticas los martes, los jueves, los sábados con los jóvenes y los domingos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y de una vez ahí mismo continuamos con nuestro culto de exaltación a nuestro Padre Celestial. Cualquier información usted puede contactarnos en las redes sociales y ahí con mucho gusto le atendemos. Vamos entonces a entrar en lo que es el tema que nos ocupa y nuestra cita bíblica está en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer unos cuantos versos para que nosotros así mismo podamos analizar y recordarles que este tema lo vamos a estar tratando todo este mes de febrero, pero usted no se limite, sino que usted continúe buscando, continúe analizando y profundizando en el mismo. Lo primero que yo hice fue ir a la vida de Pedro y ver, como les dije, su trasfondo histórico. Puedo ver que él era un pescador en el mar de Galilea. Jesús de Nazaret hizo un encuentro con él y él rápidamente con ese ímpetu que lo caracterizaba
fue de una vez activo en lo que fue el ministerio de nuestro Jesús. Y no solamente él, sino también sus hermanos estuvieron también con él, Andrés y Zebedeo, Santiago, Juan. Todos formaron parte de este núcleo de los 12 apóstoles y estaban junto con él y estaban en esa localidad, y ellos estaban siempre activos en lo que es en su ocupación, que era la pesca. Pero asimismo, cuando Jesús los llamó, ellos dejaron todo eso y fueron entonces, como dice la palabra, pescadores de hombres. ¡Wow! Increíble. Ellos crecían, ellos no fueron, tuvieron muchos estudios académicos y todo esto, pero aún así, Pedro fue uno de los que estuvo bien cerca en el núcleo de Jesús, y él participó en actividades que no todos participaban, o sea, era bien cercano a nuestro Jesús. Y me gusta mucho cómo él logró tener esa relación con nuestro amado Jesucristo, y aún así él le fue profetizado que él negaría a su maestro 3 veces, no una, no, sino 3 veces. Y aún así él lo hizo, ok, pero después de haber hecho esto, inmediatamente que él pasó a lo que fue el estado de arrepentimiento, se entregó totalmente a lo que fue la obra de nuestro Señor, y a partir de ahí, lo que pasó con él, hermanos y hermanas, fue tremendo. Podemos ver la transición desde un pescador, luego a un amigo, a un discípulo, a un seguidor, luego entonces pasó, inclusive, déjenme decirles que después que le llamaran como piedra, entonces quisieron hasta endiosarlo. Llegaron hasta ese nivel. Un grupo quisieron hasta decir que él tenía la llave, no sé de qué, pero él tenía la llave. La llave. San Pedro tenía la llave. ¿Por qué? Porque querían ponerlo como si él fuera una piedra, y él dijo que no. Él lo dijo tan claro, él dijo que él no era. Él no estaba establecido de que la piedra del ángulo era Jesucristo. Él seguía también a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista entonces lo anunció que ya llegó Jesús, entonces él dijo, espérate Juan, vengo ahora, y se fue para donde Jesús. O sea, él estaba claro de todo lo que tenía que hacer, y me gusta mucho como aquí él habla en el capítulo 3 con relación a la actitud frente a la persecución. Y ahí entonces viene el tema que nosotras queremos tratar en el día de hoy, que de sufrir persecución, pero a causa de la fe. No sufrir persecución por cualquier motivo, por cosas que nosotros hagamos, porque hicimos algo malo y entonces nos estén persiguiendo porque hicimos algo que no debíamos haber hecho. No, estamos hablando de persecución a causa de la fe. Dice aquí, cuando Sara estuvo dispuesta ella a exponer su vida, el peligro, confesaba plenamente a Dios y no temía ninguna amenaza. Y la razón fue la que la hizo, es porque no cabía el temor en su corazón y estaba esperanzada. Aquí nosotros podemos ver que Pedro, cuando hacía referencia de esta mujer en el Antiguo Testamento, nos anima a estar confiados bajo la persecución, y animarnos a nosotros a que nosotros somos dichosos cuando presentamos este tipo de situación y sufrimos por causa de la fe, y somos llamadas a no temer y entender que somos hijas de Dios, pero no temer aunque vengan situaciones de enfrentamiento. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y
reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Yo estaba leyendo y escudriñando este trozo escritural y decía, hay unas cuantas cosas que parecen contradictorias, pero realmente no lo son. Resulta que cuando nosotros hablamos de padecer, de sufrir con propósito, de padecer persecución por causa de la fe, uno diría como que realmente eso es como tirarme a que me maten. No, realmente cuando lo hacemos pensando en lo que hizo Jesús por nosotros, entonces entendemos que nosotros no hacemos realmente nada comparado con lo que Él hizo. ¿Qué mayor sacrificio, qué mayor entrega, qué mayor sufrimiento que el que pasó Jesús por nosotros en la cruz del Calvario? No hay nada con que compararse. Así que cualquier cosa que nosotros suframos, cualquier persecución, cualquier calumnia, porque recordar que cuando lo están diciendo mintiendo, entonces no hay por qué preocuparse. Ahora bien, aquí el llamado es a cómo nosotras nos vamos a manejar en esas circunstancias, cómo lo hizo Jesús, cómo debemos hacerlo nosotras y cómo hacerlo con propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que la persona a la cual nosotros estamos enfrentando es la palabra realmente. A mí me costó mucho decir, pero enfrentar es como algo, hacer la oposición, pero sí, es precisamente eso que estamos haciendo, oposición a lo que quieren hacer que nosotros flaqueemos en nuestra fe. Y cuando hablamos de fe, en este caso, porque aquí nos habla de ser dichosos cuando nosotros estamos teniendo conciencia de padecer, cuando estamos haciendo el bien, pero cuando nosotros confrontamos todo esto con lo que es fe, es la fe de lo que creemos. ¿Cuál es mi fe? ¿De qué se trata? Bueno, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de creer en el Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo, y que lo que Él hizo fue real y fue verdad y fue asentado en mi vida, y que yo doy fe y testimonio de que eso que Él hizo es verdad. Cuando yo hablo de las Escrituras, porque yo creo que la palabra de Dios es mi constancia, mi regla, es mi norma y es la verdad y es por lo que me juzga. Porque a veces nosotros decimos, ¿y en base a qué tú hablas? Bueno, yo estoy hablando en base a las Escrituras, y la Escritura es lo que me dice a mí lo que está bien y lo que está mal. Pero si yo no creo que la Escritura es la verdad, entonces, ¿de qué vale? Estaba escuchando un comentario en el cual decían, hay personas que no creen en Dios. Y si no creen en Dios, entonces pueden hacer cualquier cosa, porque no creen en que hay un juicio, no creen en que lo que es verdad, y entonces ahí sí hay situaciones. Y hay personas que dicen, a mí realmente no me interesa si hay un Dios o no. Si hay Dios o no, no me importa. Eso es personas cobardes que no quieren enfrentar, no quieren entender que tienen un juicio en el cual tienen que presentar cuáles son las obras, qué fue lo que yo hice, qué yo debo de hacer, qué no hice, qué fue lo correcto, qué fue lo incorrecto. Y claro está, si yo no entiendo que hice algo mal, no me voy a arrepentir. Si yo no estoy consciente de que soy pecadora, de que cometí una falta delante del Dios Altísimo, no me voy a arrepentir, porque no hay Dios. Yo no he cometido ninguna falta. Eso es tan profundo, eso es tan importante y delicado, que por eso nosotros tenemos que saber cómo nosotros vamos a defender lo que creemos. Pero antes tengo que saber qué creo, a quién creo, a qué Dios yo sirvo, qué es lo que Él demanda, cuáles son esos reglamentos. Entonces, en este mundo de injusticia, nosotras debemos de esperar un rechazo, debemos de esperar persecución, debemos esperar burlas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contra la corriente, y eso es lo que el mundo muestra o ofrece a cambio de nuestra fe. Hay muchas circunstancias que nos van a nosotras a hacer entender realmente a quién creemos y qué creemos y cómo nosotros vamos a enfrentarlo y cómo vamos a hablar con esa seguridad.
Pero mientras nosotras caminamos, nosotras entendemos y nosotras estamos con nuestro Padre Celestial, vamos a saber que no importa lo que pase con nosotras, que no importa todas las pruebas que nos hagan a nosotras, debemos de demostrar que nuestra fe es auténtica. Esto no es sufrir por sufrir, se trata de sufrir por la causa de Cristo, por mantener el estándar de Dios ante un mundo que nos está dando la espalda. Si hay algo que Pedro quiere resaltar en medio de las amenazas del sufrimiento, es que en medio de es que nosotros debemos santificar a Cristo en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando hablamos de hacerlo con mansedumbre, como dicen las Escrituras, Pedro nos motiva a presentar el Evangelio con mansedumbre, pero cuando somos amedrentadas y rechazadas por nuestra fe, nos podemos sentir tentadas a aplastar cualquier argumento, a aplastar a cualquier persona con enojo, porque a veces cuando nosotras tenemos la verdad, lo que nosotras hacemos es decirle al otro, tú no estás bien. Y definitivamente yo tengo la razón y tú no la tienes. Entonces, ese no es el carácter, esa no es la forma, esa no es la defensa. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Así que la forma en que le presentemos debe ser congruente y debe ser con carácter. Me gusta mucho esa palabra de congruencia, porque este mundo está realmente tratando cosas y situaciones como que no tienen sentido. Pero cuando tú hablas de lo que estás presentando delante del Señor con congruencia, es con sentido, eso es lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra como un ser humano, que Él entró en esta humanidad a presentarse delante de nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él presentó todo con mansedumbre. Cuando hablamos de reverencia, en medio de burlas o un ambiente hostil por el rechazo a tu fe, puede ser difícil presentar la fe a otros con un sentido de respeto y reverencia. A veces solo queremos defender la verdad con celo, pero en ocasiones nos inflamamos de orgullo y nos cegamos ante el hecho de que se trata del mensaje más importante de toda la humanidad y debemos modelar a Cristo, quien fue sumiso hasta la muerte. Cuando la palabra de Dios nos dice hacerlo con buena conciencia, esa parte sí de verdad que me confrontó, porque el único que conoce nuestra conciencia, que sabe que está dentro de nosotros, es Dios. Y así nosotros debemos presentar todo lo que hacemos, debemos hacerlo con la conciencia de que Él está al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Además de presentar el Evangelio con mansedumbre y reverencia, también nos llama a tener una conducta que nos permita tener la conciencia limpia, porque a veces nuestra conducta nos delata, señores, mujeres amadas. Sí, caemos y volvemos a caer. Debemos hacerlo con una conciencia, pero con un testimonio que aquellos que nos vean quieran esa razón de esa fe que nosotras tenemos y no hacerlo así, hacerlo simplemente por hacerlo. ¿Cuál es el fin de una buena conciencia? El propósito es que cualquiera que nos calumnie, cualquiera que nos difame, cualquiera que encuentre cualquier asunto que no tenga ningún fundamento en nuestras vidas, nosotras sepamos que es mintiendo y que lo que quieren hacer es difamar a Cristo. Entonces nosotras saber que al nosotras predicar el Evangelio como debemos de hacerlo, con mansedumbre y con reverencia, como hizo Jesús, entonces entender que nosotros no estamos haciendo nada malo, sino que estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Nuestra forma de vivir debe demostrar realmente que soy hija de Dios. A veces tenemos que vernos en un espejo, o de hecho, si tienes la posibilidad de tener a un grupo de personas de confianza que te sean de reflejo, tú le dices, mira, yo necesito que tú me digas si estoy flaqueando en esto, porque como que aquí estoy medio débil. Lo puedes hacer a confianza, eso es bueno y válido. Nosotras las mujeres especialmente tenemos la facilidad de hablarnos entre nosotras. Busca un familiar, una madre, alguien que te diga,
mira, aquí estás fallando, o aquí vas bien, o vas caminando. La palabra es el mejor reflejo que podamos utilizar, pero cuando nosotras especialmente las mujeres, tenemos una debilidad, podemos decirle a alguien que nos ayude para que podamos entonces así modelar la forma y que nosotros podamos santificar a Cristo en nuestros corazones, reverenciarlo en nuestros corazones y entender que es a Él que nosotros le estamos brindando todo lo que hacemos, brindando loor, brindando pleitesía, que todo sea para que Él sea glorificado en nuestros corazones. Aun cuando esto implique padecer por su causa, porque señores, una persona que quiera moderar a Cristo tiene que entender que va a pasar por los sufrimientos que Él pasó. Usted dirá, bueno, no en esa magnitud, pero por lo mismo. Si no, verifique a cada uno de los discípulos que anduvo con Jesús. ¿Qué le sucedió? Mientras más derechito querían caminar, mientras más se acercaban al Señor, mientras más iban entregándose a la obra, mientras más predicaban. Me gusta mucho Pablo. Bueno, ok, estamos hablando de Pedro, pero me encanta Pablo. Siempre tengo que hablar de él. Porque él realmente, cuando iba a los lugares, en vez de preguntar cómo eran los lugares donde se hospedaban, él realmente debía de preguntar cómo eran las cárceles, porque ahí era que él siempre paraba. Pero él lo hacía sabiendo el propósito de cada uno de sus viajes. E inclusive hubieron muchos de sus amigos o sus seguidores o sus mismos, como le decía, hijos espirituales, le decían, no vayan ahí. Y él decía, tengo que ir, porque él sabía, estaba claro. Y una de esas cosas que me llamó mucho la atención de la historia de Pedro también fue analizar cuáles son nuestros propósitos, para qué nosotras somos llamadas y si estamos caminando en ese camino. Porque si no, entonces, una de las preguntas por las cuales yo también quiero dejarle a ustedes es, al finalizar, ahora cerrando, que decía, ¿cómo nosotros sabemos si estamos siendo perseguidos? No, pero yo no estoy sufriendo ninguna persecución, o yo no estoy viviendo en medio de que me está como que coartando mi fe. Pero lo que nosotros queremos ahora mismo moverte es a que todo esto que estamos hablando nos prepare, porque ese tiempo va a venir. Y usted va a decir, no, pero no van a venir con una pistola, no me van a trancar en ningún lugar, o no me van a prohibir yo hablar de la palabra. Posiblemente a ese nivel no, pero cuando quieran hacer algo incorrecto en tu área, donde estés, donde quiera que estés, sea un vecino, en tu casa, sea el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera, que quieran que tú hagas algo que no está correcto y tú digas que no, te vas a ver en enfrentamiento. Entonces, ahí tienes que defender lo que crees y decir no, así no es. Pero hacerlo como lo hizo Jesús, con mansedumbre, santificando a Cristo en nuestros corazones. Y nuestra oración siempre será que estas verdades estén sembradas en nuestros corazones para cuando llegue ese momento podamos estar firmes y fieles a Dios en medio de todo el fuego, de toda la prueba, de toda nuestra circunstancia. Y sí, mis amadas, van a venir tiempos difíciles en los cuales nosotros tenemos que saber cómo vamos a defender nuestra fe, pero tenemos que estar bien ancladas primero y luego entonces documentadas, dígase, conocer a nuestro Dios, conocer lo que Jesús hizo cuando Él vino, cuando Él como nosotros decimos, cuando Él se introdujo aquí en esta tierra y se hizo carne y todo lo que Él pasó y cómo lo hizo. Él estaba enfocado totalmente, no hubo nada ni nadie, inclusive al mismo Pedro, cuando Él dijo, no permitas que esto te suceda, Él dijo, hey, a eso que lo estábamos viendo, fuera, lo echó fuera, porque quería interrumpir ese propósito. Y Él tuvo que enfrentarlo. Y así nosotras también vamos a tener situaciones y vamos a tener mucho enfrentamiento. Pero con la palabra de Dios, con mansedumbre, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así es que, mis amadas, empezamos este mes de febrero con estos temas súper interesantes, esperando que el Señor sea edificado en tu vida, como lo está haciendo en la de nosotras también, en la mía, y que podamos nosotros entender cuál es nuestra fe y defenderla en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Bueno, aquí los dejo, pero para la próxima estamos en línea. Soy hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Chao, chao.